Existen algunas preguntas que llegaron por la línea. Queríamos saber al doctor González cuál sería el procedimiento o cómo hacer la diferenciación entre necrosis pancreática y peripancreática. Bueno, esto es muy radiológico, pero en general, primero es que la gran mayoría de los pacientes tienen una combinación de ambas. Estadísticamente es poco probable que tengas solo una de ellas, o sea, que tengas solo, por ejemplo, una leve inflamación del páncreas con mucha necrosis peripancreática. Recientemente tuvimos un enfermo así y acabó teniendo una necrosis colónica, con un páncreas que se veía o se observaba y decías, bueno, pues tiene edema, tiene algo de inflamación, pero tenía mucha inflamación extrapancreática. En general hay que estar en contacto con el radiólogo de la institución porque no es fácil poder diferenciar con precisión una de otra y la gran mayoría de las veces van combinadas, pero a veces predomina una que la otra, pero es un aspecto muy radiológico que tienes que hablarlo con tu radiólogo. De acuerdo. Para Mario Peláez, existen dos preguntas. Uno, si hay una frecuencia en México de pancreatitis autoinmune. Y segundo, ¿cuál sería como indicación o como protocolo el manejo del dolor del paciente con pancreatitis crónica? En cuanto a pancreatitis autoinmune, es la experiencia que tenemos en el instituto. Recientemente concluimos la revisión y la estructuración de una base de datos de puros pacientes con pancreatitis crónica. Tenemos cerca de 150, 160 pacientes con pancreatitis crónica y de esos probablemente, y asumiendo la referencia que tenemos o el sesgo de referencia, de esos 150 probablemente un 15-20% puedan corresponder a algún tipo de pancreatitis autoinmune tipo 1 y tipo 2. Todavía estamos revisando algunos otros casos en cuanto a etiología, pero al menos ahora ese es nuestro estimado y quizá los números tan altos pueden estar explicados por el sesgo de referencia a la institución. Y en cuanto al tratamiento del dolor en pancreatitis crónica, quizá de las cosas más importantes a la hora de evaluar un paciente con pancreatitis crónica y dolor es de dónde viene el dolor. El dolor en pancreatitis crónica, como se los mencioné, puede ser por un conducto dilatado, ya sea por una obstrucción, una neoplasia, y ahí probablemente los pacientes se beneficien mucho de un tratamiento ya sea endoscópico o incluso quirúrgico. Cuando el dolor proviene por neuritis o algún otro tipo en el que no hay dilatación de los conductos, lo que se sugiere es modificaciones en la dieta, las enzimas sin capa entérica, que eso puede ayudar. Incluso hay quienes recomiendan antioxidantes, pero lo que se hace comúnmente es darles antiinflamatorios no esteroideos y de ahí irlos escalando a diferentes tipos de narcóticos, y en casos muy eventuales es incluso considerar las resecciones. Miguel, perdón, Arturo Ballesteros. Micrófono, ok. Mi querido Juan Manuel, me espantaste con tu pronóstico de que la cápsula va a evitar las colonoscopías. Entiendo que están buscando un lugar para la cápsula, eso lo entiendo muy bien, pero más allá de tomarle la fotito, ¿qué van a hacer con el 36% de las gentes que tienes lesiones preneoplásicas? O sea, una vez que documentas que el paciente con tu cápsula, supongamos que se pone barata y que le encuentras una lesión plana, ¿qué le vas a hacer? Yo imagino en un futuro una intervención endoscópica tradicional como la conocemos, tanto en endoscopía superior como en colonoscopía, para confirmación histológica o para tratamiento. Ya hay trabajos donde la cápsula endoscópica tú la puedes manipular y la puedes avanzar, principalmente en estómago,
¿Cuál es el problema? Que no hemos logrado establecer un sistema fácil, barato y accesible para que yo pueda manipular la cápsula. En cuanto se logre eso y se pueda disminuir el costo por cápsula, yo es lo que imagino. ¿Cuándo imagino? Yo creo que ni tú ni yo lo vamos a ver, pero seguro va a llegar. Entonces no te preocupes, vas a seguir haciendo colonoscopía diagnóstica. No, diagnóstica no, o sea, resolviendo las lesiones preneoplásicas. Mario, Miguel Ángel, en la plática que presenté de detección oportuna de cáncer gastrointestinal para monitorear gente con riesgo de cáncer pancreático, presenté un par de estudios japoneses, uno de ellos en particular, donde el ultrasonido abdominal con un poquito de agua en el estómago es muy útil para detectar la evolución de los pacientes con mucinosis pancreática. Y la otra cosa es que comentan la importancia de hacer una vigilancia muy estrecha en estos pacientes, no tan lejana como recomiendan con los criterios de Fukuoka, sino cada 3 o 6 meses. ¿Qué opinan esto? Yo sé que Miguel Ángel siente que el estándar de oro, y lo es el ultrasonido endoscópico. De nuevo, el problema es la sedación y el costo. Primero el que también hace ultrasonido. A ver, lo que se refiere a mucinosis pancreática es una neoplasia mucinosa papilar de conducto principal. Es una enfermedad muy característica, muy particular, en la que el riesgo de neoplasia, una vez que alguien tiene dilatado el conducto por presencia de moco y la neoplasia aparece en el conducto pancreático, a los siguientes 5 años del 60-70%. Japón es una población también muy particular donde la incidencia y la frecuencia de esta patología es muy alta y por eso han estado buscando métodos alternativos para tratar de diagnosticar en forma temprana y evitar también a veces llevarlos a todos a cirugía, porque el estándar ahora de tratamiento es cuando se diagnostica una neoplasia papilar de conducto principal, es una indicación quirúrgica absoluta. Entonces, el ultrasonido abdominal en pacientes con esto, que suelen tener conductos dilatados de hasta de 10 centímetros, puede ser útil por lo mismo, porque es muy fácil, entre comillas, ver un conducto dilatado, aunque sea nada más a nivel del cuello y el cuerpo, que es lo que nos permite ver el ultrasonido abdominal. El problema va a ser aquellas neoplasias que aparecen en otros sitios no tan accesibles para el ultrasonido abdominal. Entonces, en esa población muy particular puede ser útil. La frecuencia de seguimiento, yo la diría que es todavía en discusión, que no hay ningún consenso. El consenso de Fukuoka y la revisión de Sendai indica que estos pacientes tienen que ir a cirugía por el riesgo tan alto que hay de cáncer a corto o mediano plazo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Mario. Solamente agregaría que de las neoplasias papilares de conducto principal, indicación quirúrgica clara, de las de rama secundaria, los trabajos recientes han mostrado que lo que se pensaba antes, que el tamaño era lo más importante, los 3 centímetros o arriba era indicación de resección, en secundaria ya no es tanto así. Ahora, de hecho, no presenté, pero incluso enfermos, que es una patología de añosos de hombres, se puede seguir incluso hasta 5 a 7 años y no desarrollan criterios de malignidad aún superando los 3 centímetros de diámetro. El componente sólido ahora se le está haciendo más caso no al tamaño sino a la velocidad de crecimiento, por ejemplo, cuando superan los más de 2 milímetros de crecimiento anual, aún siendo una lesión menor de 3 centímetros de diámetro, tiene indicación quirúrgica, hay trabajos recientes que así lo muestran. De tal manera que puedes ver el conducto principal por ultrasonido abdominal con agua, es relativamente, creo yo, fácil para un radiólogo con experiencia. Sin embargo, caracterizar las lesiones de conducto, de rama secundaria, tamaño, características, componente sólido, grosor de la pared, no es fácil, creo yo, por transabdominal. En ese sentido, pues, el seguimiento con los protocolos que se han movido los tiempos, en efecto, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la edad del enfermo, del riesgo quirúrgico, etcétera,
se han movido, pero ultrasonido endoscópico es la forma como se deben seguir, creo yo, porque es la mejor forma de caracterizar morfológicamente la lesión, ¿no? No sé si la otra parte de la pregunta va dirigida a los enfermos con cáncer de páncreas no relacionado a neoplasias quísticas, el carcinoma de páncreas hereditario, Peutz-Jeghers, cáncer de mama, ¿no? Entonces el grupo de Johns Hopkins, que creo yo que es quien tiene más experiencia haciendo los protocolos de seguimiento de estos enfermos con riesgo de cáncer de páncreas hereditario, Peutz-Jeghers, cáncer de mama, recomiendan una tomografía helicoidal multicorte con ultrasonido endoscópico cada año en su arranque, ¿no? Ya en el posterior, ya los tiempos se van ahí como que poniendo en tela de duda, ¿no? Pero más o menos esos son los protocolos de seguimiento. Una última pregunta, Miguel. También el papel en este caso mencionaste tú algunos marcadores para diagnóstico, particularmente los casos con tomografía negativa y elevación de antígeno carcinoembriónico. ¿Habría algún papel para el marcador CA19-9? Bueno, los trabajos que se han evaluado midiendo distintos marcadores tumorales en el líquido del quiste, el que ha mostrado mejor rendimiento diagnóstico moviéndose su sensibilidad alrededor del 85% es la medición de antígeno carcinoembrionario. Otros marcadores CA72-4, CA19-9, etcétera, también se miden en efecto en el líquido del quiste aspirado por ultrasonido endoscópico, pero los rendimientos diagnósticos son inferiores a la medición de antígeno carcinoembrionario. De tal manera que de repente incluso tener suficiente líquido para medir varias cosas y hacer citología no es fácil, porque son lesiones pequeñitas. Entonces, al menos la gente de laboratorio en los hospitales en donde nosotros trabajamos, nos piden al menos 1 a 1.5 cc de líquido del quiste aspirado para medirle cosas, más otro medio cc para citología. Uno ya empieza con problemas porque suelen ser lesiones pequeñitas, ¿no? Entonces ya cuando uno lo punciona y ya se pega a la pared y se contamina con sangre la muestra, ya la cosa se pone difícil, ¿no? De tal manera que si a la hora de que uno tiene poco líquido, lo mejor, antígeno carcinoembrionario. Si uno tiene chance de raspar la pared, va a citología. Por favor. Sí. Muchísimas gracias a los ponentes. Y cedo la palabra al doctor